Por el tema de los fertilizantes, como saben ustedes, el gobierno ha adoptado medidas a razón de los conflictos sociales surgidos y que vive el país en diferentes sectores, ¿no? Especialmente en el sector agrario. El ministro de Agricultura, o el ministro SEA, informa que se va a quintuplicar la extracción de guano de las islas, pasando así de 20.000 toneladas en el 2021 a más de 100.000 toneladas en este año. Los propios funcionarios del Midagri, del Ministerio de Agricultura, señalan que esto beneficiaría a 150.000 familias de agricultores familiares. Pero lo cierto es que el universo de este sector sobrepasan los 2 millones de familias. Estamos con el director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, Laureano Castillo. Laureano, qué gusto saludarlo, muy buenos días, bienvenido a la Rotativa del Campo. Buenos días, señor Calderón. ¿Cómo está usted? Un gusto acompañarlo esta madrugada. Igual manera, muchas gracias por no es la primera vez que usted acepta esta entrevista para conocimiento de todas las personas que lo están escuchando a nivel nacional e internacional, como usted ha podido escuchar, nos escriben de Francia, de Italia, desde Madrid hay muchas llamadas, de Japón también hay mucha preocupación por el campo. Muy bien, ¿cómo analizamos estos anuncios del gobierno con relación a los fertilizantes, al guano de las islas, señor Laureano Castillo? Hay que verlo con la amplitud que el caso requiere. Ajá. Es decir, estamos frente a una crisis debida al incremento de una serie de productos, alimentos, básicamente, pero también insumos, como el petróleo y como fertilizantes, sobre todo, en el caso nuestro, la urea. Ajá. Eso ha motivado que venga subiendo ya desde el año pasado la importación, digamos que en términos de precios, que venga subiendo la importación de urea, primero por el tema del aumento del petróleo y por lo tanto del transporte, pero en segundo lugar porque uno de los principales fabricantes y proveedores, en nuestro caso de urea, es la Unión Soviética. Entonces, la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que este precio pues se eleve de manera impresionante, que es uno de los reclamos que vienen haciendo los agricultores desde el año pasado, porque la urea es un insumo importantísimo para la producción, sobre todo la producción orientada hacia el comercio e inclusive la exportación. Efectivamente. Y ahora con las medidas que está adoptando el señor Putin con este conflicto con Ucrania, va a pedir que se pague en dinero nacional, no ni en euros ni en dólares, los productos que vende Rusia en rublos, ¿no es cierto? Eso también podría afectarnos a nosotros, pero aunque ha dicho también que los países amigos no van a tener ningún problema con Rusia, que les va a vender todos sus productos. Bueno, en fin, espero que nos compren también. Ojalá. Pero el tema está en que de momento la subida de precios ha pretendido enfrentarse inicialmente con algunas declaraciones. Hace ya algún tiempo se anunció que se iba a comprar fertilizantes de Bolivia, lo que hasta el momento no se ha concretado, y se anunció la construcción de una planta de fosfatos, pero evidentemente esto toma tiempo, y no hablamos de meses, sino de años. Mientras tanto, la urea ha seguido subiendo, y lo que se ha aprobado hace unos días es un fondo de 700 millones de soles para la adquisición de urea, pero evidentemente iba a haber necesidad de subsidio para poderlo adquirir, porque, como decimos, por la guerra el precio de la urea ha seguido subiendo y yo supongo que seguirá a esos precios si es que no sube más. La pregunta es ¿para cuánto alcanza ese fondo? Uno, y la otra medida es la disposición de efectivamente la extracción de mayor cantidad de guanos de islas. Pero ya usted mismo dio la noticia. Los funcionarios del ministerio dicen que eso servirá para 100.000 hectáreas. Así es. Pero el universo, digamos, la cantidad de tierras de cultivo es de más de 4 millones de hectáreas, es decir, no es ni siquiera el 10% de las tierras de cultivo.
Ya, una pregunta, usted que es estudioso en la materia. Tenemos problemas de propiedad de la tierra en el Perú. Así es. ¿No es cierto? Este tema de la propiedad de tierra no impide de alguna manera al gobierno subsidiar o darle a las personas el subsidio que necesita porque tienen un título de propiedad y a los que no tienen simplemente, oye, no te lo puedo dar. ¿Así es? ¿Es voluntad del gobierno, usted cree, darle a todos, a los que tengan o no título de propiedad? Bueno, se ha construido desde el gobierno anterior un padrón de productores agrarios. Ya. Entonces, teóricamente eso serviría para este fin, pero tengamos atención de que hay una enorme cantidad de tierras de cultivo Así es. que están en manos de comunidades campesinas y nativas, así es. que no hacen parte del padrón. Entonces, ahí tenemos todavía dificultades. Pero el tema, yo diría, no es tanto la producción, sino quienes están produciendo, y una de las medidas que se dio hace algunos meses, fueron dos en realidad, 2 decretos de urgencia para beneficiar a los productores agrarios con la devolución de la compra de fertilizantes e insumos. El tema es cuántos han podido acceder a ese fondo, entre otras razones porque suponía, por ejemplo, haber guardado los comprobantes de la compra. Habrá que ver si los tenían, uno, y si los pidieron, en segundo lugar. Entonces aquí hay un tema práctico que habrá que ver cómo lo aplica el gobierno ahora que está diciendo que este fertilizante a comprar a Bolivia, que habrá que ver cuándo llegue y cuánto sea para ver cómo se aplica. Entonces ahí lo que estamos viendo es la necesidad de definir mecanismos prácticos y concretos, igual que el caso de el crédito, que se ha anunciado igualmente por el ministro Sea, que se va a dar una forma de crédito más barato y accesible, porque, por ejemplo, el FAEAGRO no ha llegado, eso lo sabemos ya desde el año pasado, no ha llegado a quienes lo necesitan. Ya, el gobierno tiene técnicos, analistas, gente preparada para presentar un programa, una reestructuración de distribuir los bonos, la ayuda a los diferentes sectores del agro. ¿Tiene esa capacidad o no tiene esa capacidad? Asumo que sí, asumo que tiene la capacidad y los técnicos para pensarlo, aunque hemos visto que algunos de estos mecanismos han fallado. Pero el problema principal está en así diseñemos la mejor propuesta. Sí. Si el ministerio y los gobiernos regionales están en capacidad de aplicarlo, y estamos viendo que no, que eso viene fallando, el ministerio mismo no tiene, como años atrás, no tiene los órganos suficientes, muchas de sus funciones han sido transferidas a los gobiernos regionales, y ya sabemos que ahí hay una deficiencia grande en términos de equipamiento, pero también en términos de capacidad instalada, técnicos suficientes, y hay que decirlo también con todas sus letras, por favor, voluntad de atender al agro. Voluntad de atender al agro. Así es. ¿El gobierno? De gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no tienen voluntad o tienen poca voluntad de atender al agro, hay que decirlo claro, ¿no? En algunos casos, yo diría que más de algunos, hay eso que se expresa, por ejemplo, en la importancia que le dan a la agricultura en la asignación de presupuestos. Claro. Y resulta paradójico porque la mayoría, si es que no todos los gobiernos regionales, tienen a la mayor parte de su población dedicada a la agricultura. Claro. Pero, ¿Y dónde estamos fallando más? ¿En el norte, en el centro o en el sur? Yo diría que en todo el país. ¿En todo el país? Yo diría que en todo el país, con algunas pocas excepciones, ¿no? Porque tenemos departamentos o regiones, como le llamamos ahora, que son destacadamente dedicadas a la agroexportación, como Ica, como Piura, Lambayeque, La Libertad, pero ya vemos las carencias son muy grandes, ¿no? Entonces ahí hay necesidad de una reingeniería del Estado, tomarse en serio por el Estado y la sociedad lo que significa la declaración de preferencia que tiene la Constitución hacia el desarrollo agrario. Eso no lo estamos viendo, ¿no? Todos están pensando en industria, en turismo, con grandes vacíos todavía, y digamos, la cenicienta viene siendo durante todo este tiempo la agricultura.
con las grandes necesidades que tenemos, con la enorme riqueza y tradición que tenemos.